Y cogí una frase de una escritora uruguaya que merece la pena leer, Cecilia Curbelo, y decía: no reniegues de ningún recuerdo de tu pasado, porque lo que viviste te hizo ser quien eres. Y es verdad, el pasado siempre es un germen de formación. Puede ser más triste, menos triste, más difícil, más duro, pero te hace ser quien eres, te enseña. Entonces, no se lamenta nunca el pasado enseña. Y eso es lo que yo quiero que vosotros tengáis en la cabeza, la enseñanza de vivir el pasado, que os pasará a vosotros exactamente igual. Cuando vosotros habléis de esto dentro de 40, 50 años, pues contaréis vuestro pasado y de un día que viste a una persona hablar del pasado, de 60 años antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si quieres podemos pasar a la foto. ¿Podemos esperar un momentito? Sí, podemos. ¿Se me oye bien? ¿Eh? Luego vosotros preguntáis, aunque sea, yo lo que quiero es enseñaros a hablar como una charla normal, como vuestros abuelos que estarán por los 60 años, ¿no? Tiene abuelitos de 60 años, 60 y tantos, que igual también os habrán hablado a vosotros, o alguna vez en comidas de Navidad o en lo que sea, siempre chascarrillos, siempre enseñan cosillas, pues lo mismo, un poquillo esa vivencia, pero situándola un poquito y dándole un porqué, que es la parte educativa de esto, ¿de acuerdo? Pues ya si quieres. Bueno, la idea siempre hay que situarla en un contexto. La charla de hoy siempre también está en un contexto. Mirad, estamos hablando de los años 60. Yo en los años 60 y años 70, no se puede decir exactamente años 60 y años 70 en esas décadas. Pueden ser 2 o 3 años más tarde, 2 o 3 años más tarde en cada uno, porque las modas y las influencias siempre tardan en llegar, nunca hay una exactitud grande, ¿de acuerdo? Yo nací en el año 59 y puedo decir que en los años 60, de 65, 72, 74, pues estaba de niña, y luego de 74, la adolescencia, lo que sois vosotros, de joven adolescente, hasta los años 80, ¿de acuerdo? Así sería un poco la división. La España que había entonces era también influía, porque vosotros sabéis que todo lo que hay que hace progresar en las sociedades son las modas, las comparaciones con otros países, lo que viene de otros, la música, la literatura, por donde fluyen las ideas. Bueno, pues España en esa época dormía. Vosotros habéis visto por historia que España sufrió una guerra civil entre hermanos que terminó en el 39, en el 40, y se estableció un régimen de dictadura. En los años 60 perduraba esa dictadura, seguía esa dictadura. Ya se le llamaba tardofranquismo, es decir, los últimos coletazos. 15 años quedaban, no eran había todavía mucho que decir. Y decíamos que dormía, pues sí, la palabra es dormía, porque aquí lo que se quiso hacer era que esas ideas no traspasaran, vivir como en una burbuja. Si tú no conoces otras sociedades, tú no comparas, y si no comparas, tu país es excelente. Mientras tú no tengas comparaciones, todo va a ir bien. Entonces se vivía una paz tranquila, una burbujita donde éramos nosotros, no podemos compararnos con nadie más, en todo caso con nuestros antepasados. Eso era un poquillo, no había, era un poquito no tentar el peligro. Si venía alguna idea, venía alguna música, venía algún TV, pues, ya había un gabinete de información ahí que intentaba: no, esto no lo ponemos, este TV quítalo, esta parte no la ponga, vamos a intentar que todos vayamos unidos en nuestra cultura. Y fijaros qué maquinaria, el sistema era perfecto para que todos tuviéramos una vida tranquila mientras no supiéramos nada de otro sitio, ¿de acuerdo? Pues la música, el ocio y la fiesta de Linares, que es de lo que yo voy a hablar, están muy influidas por eso. Luego viene otra cosa, que es
los niños de la calle, si eres niño tampoco te plantean más nada. En la época de niños todos funcionamos con impresiones, queremos conocerlo todo, todo, todo. Lo nuevo, me da igual, yo me miro a mí si soy gordo, si fui flaco, yo lo que quiero es probar cosas. Luego ya en la adolescencia viene otra cosa, ya en la adolescencia comparas, y ya si te importan más cosas, te importa tu imagen, te importa tu pelo, te importa tu pecho, y ya otra cosa. Pero de niño te da igual. Los niños de la calle éramos los amos del mundo, ¿de acuerdo? Y luego también la escuela. En aquella época, digamos que escuela, hasta los 10 años no había, o había muy pocas. Es decir, estaban los colegios normales, los colegios religiosos, gente que ponía el colegio en una casa. Yo fui a un colegio donde era una familia, una casa, 2 habitaciones, una para los párvulos y otra para los mayores. Y ahí se fijaron los maestros, no había inspección educativa ni nada de eso. Uno se regulaba a los 10 años cuando entraba en el instituto o se iba a maestría. Eso era la vida. Entonces, si faltaba clases, si no ibas más tarde, si tenías que trabajar con tu padre, daba igual. Nadie te iba a obligar como ahora a ir al colegio. Entonces, en la calle. Estábamos todos en la calle. Y esa éramos los niños de la calle. Ya si quieres, esta niña, muestra, no sé si os suena este juego, el juego de la goma. ¿Lo habéis claro? Pues era uno de los juegos típicos de allí, que, bueno, si no hace falta ni siquiera que haya más gente, tú solo lo puedes hacer. Pasa, vale. Ese era... Enciende la luz, que yo creo que se te verá mejor. ¿La luz? La luz que está ahí. Así no voy ¿Sí? Estos eran los libros que había en aquella época, es decir, la enseñanza era partida, o sea, entramos por la mañana a las 9 hasta la 1 y luego por la tarde de las 3 hasta las 5. Así que era un poquillo el horario diferente al vuestro, ¿no? No sé si será mejor o peor, si vosotros, pero yo creo que esto es mejor. Todo de un tirón. Bueno, y esos eran 3 libros, prácticamente, 3 libros enciclopedias, donde agrupaban todas las asignaturas, ya no había más libros que ese, y ahí estaba la geografía, la historia, y todo lo que querían, pero, ya sabéis, se cabe. Es decir, esto es lo que tienen que ver. Esto se quita, esto se pone, esto se ve, esto no se ve. ¿De acuerdo? Y 3 niveles, el básico, el medio y el superior, que era otra enciclopedia. Puede pasar, nadie. Ese era ya el máximo, que iba a la formación profesional, que era la otra alternativa, que era la escuela de maestría. Porque entonces, bueno, Linares en aquella época era tremendamente industrial. Aquí había trabajo para todos. De hecho, desde la SAFA, si tú estabas en SAFA, directamente pasaba a trabajar en Santana. Entonces había muchísima alternativa laboral para la gente joven de 14 años, era inmediata y ya empezaba a ganar dinero. Entonces, esa era prácticamente la salida casi para todos. Si os fijáis en la fotografía, en el alto, ¿veis? La alternativa, el campo y la industria. No hacía más nada. Como si no hubiera más horizontes. No había más nada. Universidad, unos pocos nada más estudiaban en la universidad. Iba al instituto y ya. Luego ya veríamos ver. Pero lo importante, pasa la foto, era esto. Es decir, esos eran los chavales que se iban a aprender un empleo, que era la forma más directa. Ya era aprendiz y esa era tu universidad. Empezaba a ganar dinero, con 14 años te ponías a trabajar sin ningún problema, ni nadie que te dijera nada, ni ninguna inspección, ni ninguna obligación, ni nada. La enseñanza no era obligatoria. Entonces, a trabajar. Y como Linares le hacía falta, porque había muchísima industria, la fábrica de las latas, la Constancia, bueno, sin fin. Pues ahí iban todos, torneros, fresadores, todo lo que hiciera falta, ahí iban. Su mono de trabajo y a trabajar. Siguiente, Nari. Y nosotros, los niños de la calle. Vamos a empezar por los juegos. Algunos a lo mejor os suenan. Nuestra casa era la calle. Nosotros salíamos de la escuela a la calle. A las 5, cuando llegamos, de paso cogíamos un bocadillo, un hoyo de pan y aceite, que era la merienda,
¿Vosotros habéis tomado pan de aceite? Bueno, pues a la merienda. O una onza de chocolate metía en el bollo y con el mismo comiendo a la calle, a jugar. Y esta cocina, nuestro suelo era el terreno, la tierra. Ahí dibujábamos todo. Ese era el juego de las canicas, uno de los juegos, llegaron la posición, tenía que coger la canica y machacar a la otra y sacarla afuera. Y ganabas canicas. Ese era uno de ellos. Pero digo, por el aprovechamiento de lo que es la tierra. Que la tierra era húmeda. Pues también nos valía para jugar a la lima. A clavar la lima. Te ponían hacían los cuadrados y desde aquí iban a cuadrarla hasta que llegaba a la última y ganaba. Ese era otro de los juegos que también hacíamos. Baratos, fáciles y con herramientas, lo que había. Con un hierro oxidado no pasaba nada. No pasaba nada. Ya está, nada. Ya te digo, a nosotros no nos daba cuidado de nada, ni de enfermedades, ni de nada, daba igual. Nosotros era jugar a lo salvaje. Ese era otro típico de las chapas. Nosotros la chapa, pero nosotros no lo llamamos chapa. Aquí en Linares se decían los platillos. Íbamos a los bares, pedíamos, o por el suelo cogíamos, los metíamos en una bolsa, los platillos de las botellas, y ese era nuestro tesoro. Y jugábamos con los platillos a carreras, a meterlos en un hoyo, y teníamos bolsas llenas de platillos, cual más raro, nos los cambiábamos de según la bebida, en fin, era la hostia tener platillos. Y los platillos por ahí van. Ese sí os sonará a vosotros, eso jugábamos también mucho, al pañuelo, era otro de los juegos que nosotros hacíamos, que tenía, bueno, pues siempre es un juego de muchísima destreza. Sí. Los niños más chicos, le daba vuelta a la gallinica ciega. Ese también os suena, ¿no? Pero la pasión era el fútbol. Nosotros era el fútbol. Eso era lo que hacíamos. No necesitábamos nada más que una cosa, un balón. En aquel momento decía, el balón bueno, le decíamos que era un balón de reglamento. Si no era de reglamento, ya era más malillo. Pero bueno, era de reglamento. Camiseta ni una. Aquí pues ya no había camiseta ni en Madrid ni en ningún sitio. En las camisetas, la ropa nuestra puesta, sudada, esa era la que teníamos. Con esa jugábamos al fútbol. Y el amo, el que tenía el balón. El que tenía el balón, si había uno con balón, había partido, si no, no. Por tanto, cuando venía uno con el balón, le hacíamos palmas. Y ese era el que mandaba. Y ese era el que siempre organizaba el partido. Decía, venga, vamos a jugar. Y hacíamos una cosa muy curiosa, no había moneda, echábamos pies. Hacíamos así, el otro por el otro lado, y cuando llegábamos casi a la confluencia de los dos, si había un espacio, decía, paso, monto y paso. Y ese era el primero que elegía equipo. Evidentemente, primero los cracks. Los mejores, yo tú el otro para mí. Este para ti. Imaginaros ya el martirio y la humillación de los que quedábamos. Íbamos quedando que ya éramos morrayas. Ya no nos quería nadie. Pero bueno, ya no había, ya daba igual. Si uno elegía a uno, el otro igual de malo. Este para aquí, este para mí, este para mí. Y al final siempre el último de portero. El más gordito, el más lo otro, los más malos, todos de portero. Tú de portero. Menos cuando había penalti, que lo quitaban y se ponía el bueno. Entonces esa era la manera de jugar al fútbol. Siempre igual. Echábamos desafíos contra otras calles, pero el fútbol era así. Nosotros nos divertíamos así. Y el partido terminaba cuando nos daba la gana. No era hora y media, cuando ya era anochecía, porque nosotros no teníamos hora. La hora de casa era cuando decía, Paquito, sube que te cojo con la correa. Y esa era la hora de llegar a casa. Más o menos todas las de lo mismo. Avisados de los balcones porque nos oían a todos. Y eso éramos los niños de la calle. Así. Las carteras eran los postes. Si iba por encima del portero ya era alta. Nos imaginábamos que ya estaba el larguero. Y dice, ya alta, eso no es gol. Bueno. Y otro juego también que hacíamos nosotros, que también nosotros en Linares, curiosamente, teníamos nuestro vocabulario. Yo no sé cómo lo llamamos nosotros lo llamamos el espoli. Espoli. Y consistía en eso. Pero fijaros en la pierna esta, porque nosotros establecíamos 3 criterios, fresa, limón y menta.
Fresa, le daban una patada en el culo al que pasaba por el lado. Fresa suave, limón un poquito más fuerte y menta era un patillazo. Ese era el juego del expolio. Así jugábamos nosotros. Para las niñas, eso decía lo del vocabulario. Este juego se llama rayuela, pero nosotros lo llamamos la chángana, que consistía en eso. Decía dos distritos, cielo, llegaba al cielo y luego otra vez volvía a la tierra y te saltaba. Uno que estaba estipulado no podías pisarlo, y así. La trompa también era otro de los juegos, todo siempre en el terreno, todo en el terreno, no había más nada. Y las trompas, pues, jugábamos a tirar en un círculo, tirar la trompa, darle una cuerda, tirarla, e incluso golpear a la otra, sacarla fuera del hoyo o ganar una trompa por haberla sacado. Ya está. Nosotros establecíamos las reglas. Las reglas eran nuestras. Nosotros ponemos el vocabulario, las reglas, la hora y todo eso. Y en aquella época, sí, los padres sí, pero como que había como un convenio de decir, yo me meto en los temas de los padres se metían los padres de los hijos, salvo que no fuera con magulladuras, con sangre, con la cabeza rota, no, ellos no se metían, ellos a la calle y a vivir, felices todos, en la burbuja que yo dije. Ese era otro juego, ponía las manos en ardito, ¿te acuerdas? Eso era. Los niños, por supuesto, los juegos están totalmente divididos, niños y niñas. Aquí no se reconocía en esa edad, tampoco te preocupabas de lo masculino y lo femenino, ni nadie decía nada, ni había objeciones, ni a ver la igualdad. ¿Qué va? Nada. Entonces, clarísima división entre niños y niñas. Juegos para niños y juegos para niñas. Los juegos para niñas eran más suaves. Estaba y estaba no sé, de unas bolas. El juego con las bolas, que daba ahí, que eran una carraca, y así jugaban. Ese era otro de los juegos, y sobre todo el corro también, el corro y la comba. El corro era muy curioso por las canciones que se establecían en el corro, que eran todas absurdas. Achipé, sentadita me quedé. Naranjitas y limones como comen los señores, pues, como si fuera la clase de lo que se oía de los pasado. O ¿dónde va Alfonso XIII? Te vas triste de ti, voy en busca de Mercedes, que no la vi, que eran unos romances que se daban, unas canciones de lo más tonto, de la letra de lo más absurdas, pero bueno, se cantaba, se la aprendía así. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó y lo tengo en la cama con mucho dolor. Ya ves tú. Pues esa es la canción. Y luego, y otra vez decía, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 16, 6 y 2 son 24 y 8 32. Ánimas benditas, me arrodillo yo. ¿Qué tendrá que ver eso con las tumbas? Bueno, pues así cantábamos sin darnos cuenta ni siquiera de lo que decíamos. Bueno, pues esos eran los niños de la calle. A los niños de la calle los echaron un día, de la noche a la mañana. ¿Quién creéis que lo echó? Los coches, porque nosotros no había coches, pero cuando empezaron a aparcar los coches y empezaron a ver coches, tanto aparcamientos, los descampados y en las plazas anchas, nosotros ya no podíamos jugar en la calle. Entonces, esos fueron la última generación que jugó en la calle, era la generación de los años 60. Los que vinieron en los 70 ya tuvieron que inventar otro juego, y así en casa hasta ahora. Por los barrios sí, dependiendo de los faros, si tenías descampado, podías seguir. Pero normal era que ya humillado, ya te ibas a tu casa, te sentabas en la mesa, o como no había tantas teles, no creáis que todo era. Había gente que tenía tele, gente que no tenía tele, gente que tenía frigorífico y muchas familias que no tenían frigorífico. Pero estaba aquí la alternativa de los cines. Los cines, había cine de invierno, uno que vosotros no habréis oído hablar, pero en la calle Argüelles estaba cine Argüelles.
Este era el cine Argüelles. Y bueno, allí había sesiones, hasta 2 y 3 sesiones con películas distintas para que tú fueras. La matiné era la película para los más jóvenes, y era nuestra televisión. Ahí nos ponían las películas para los que no tenían tele en la casa, y ahí nos juntábamos todos. ¿De acuerdo? Luego ya ponían otras, y creo que también existía el recurso de que si te perdías parte de la película, te quedabas, te escondías los servicios, te quedaba la otra, y cuando recuperabas ya te ibas. Veíamos así la película, la mitad de la primera y la parte primera de la segunda. Ya te ibas a tu casa tan contento, ya habías recuperado. Y no digamos ya lo que es en verano. En verano, fijaros, en verano es que ya desde las 8:30 en el Plaza de Toros, triple sesión. Y llegamos de todo tipo. Aquí hay algunas tuyas, Antonio. Eres una persona muy documentada en esto. Bueno, de todo tipo. Nosotros lo que nos gustaban eran siempre 3 temas: el de los vampiros, el de los romanos y el del oeste. Las otras decíamos que eran de llorar. Esta es de besar y de llorar, eso no vamos. Así que todo esto mira, aquí tenéis otro programa del Teatro Rosselli, y había muchísimos cines de verano en Linares. Ese es uno de ellos, el Córdoba, que está donde estaba Simago. Sí, ahí tenéis, ahí estaba por ahí un aparcamiento, y ahí estaba este cine. Este es Rosselli. Este sí es Rosselli, pero el Córdoba era otro. Es que estaba la silla durísima. Estaba muy durísima. Y bueno, y Sara, que estaba en silla durísima, pero luego iba al Plaza de Toros, que eran de mimbre, y tenían sus chinches. Luego había que rascarse. Ese era Plaza de Toros. Y eso era muy curioso porque había asientos abajo y arriba. Arriba era más barato. Tú te ibas arriba, pero en cuanto empezaba, como era oscuro, pues te bajabas y no pagabas tanto. Pero había dos con la chaquetilla blanca y con un verbajo, que como te pillaran, lo que pasa es que el truco era, uno se iba a un lado, otro se iba a sombra, otro se iba a sol, y mientras iban a los de sol, los de sombra todos fuera, y se bajaban. Y luego así. Claro, lo malo era luego cuando te sentabas y venían a inspeccionar quién eran los nuevos. Y tú ahí tenías que esconderte donde pudieras, porque te volvían a llevar. Eso sí, no te calentaban. Y bueno, esos son nuestros temas. Eso es lo que nos gustaba. Pero fijaros, ahí hay una cosa que yo también quiero hacer, que volviendo a lo que yo decía de la España que querían que fuéramos, la cultura que querían. Nosotros, había una mezcla entre lo que leíamos, lo que veíamos y lo que jugábamos. Este era uno de los juegos, eran de guerra. Las películas eran de guerra y las novelas eran de guerra. O sea, ¿cuál es nuestro tema? ¿Qué de qué sabemos? Nada más que ese. Era el que más nos gustaba. Pero es que dentro de la guerra había un enemigo común. Todos éramos de los buenos, de los americanos, de los blancos, y nuestro enemigo eran los indios. Fijaros qué diferencia. Ahora que los indios eran los masacrados, pues entonces en aquella época eran los malos. Y eso era darle la vuelta a la tortilla, lo que nos tenían. Ese era lo que querían que nosotros hiciéramos. De hecho, en las películas, yo me acuerdo, como era como un cine de nuestra casa, para los que no tenían televisión, estamos todos los niños, y cuando llegaba el héroe, el 7º de caballería, curiosamente el cine era todo bien, y hacíamos palmas. ¿Cuánto haces tu palma en un cine? Y lo veíamos y hacíamos palmas porque llegaba el héroe, no lo creíamos. Hasta ese punto nos creíamos que estábamos en el bando bueno. Estábamos en el bando bueno. Y estaban los soldadillos que se compraban por 30 o 40 céntimos todos los domingos en los puestos. Y como nos teníamos de sobra, puedes seguir pasando si quieres. Eso eran más, las hazañas bélicas, eso es lo que nosotros éramos guionistas de cine. Nosotros en nuestra casa montábamos las batallas y le clavamos flechas con los alfileres. Los alfileres de mamá eran las flechas que le clavaban los indios. Y como teníamos tantos,
Pues para que no se turrearan, nuestras madres tenían unos tambores para los detergentes que nos llevan, que eran cilindros redondos, el tambor de Vilores, pues ahí va todo. Y juntamos tres y ya lo único que hacíamos recogerlo. Y eso es lo que teníamos. Esto era muy famoso, que no tenía el Fuerte Apache, con los indios, que eran los malos, a los que los masacraban eran los malos. Así. Eso eran los indios y todo eso lo comprábamos y iban todos al tambor. Íbamos a montarnos nuestras películas, de ahí saldrían, me imagino, fabulosos guionistas, ¿no, Rafa? Que si nosotros sabíamos cuándo iba cuando nos montábamos la película. Y esa era nuestra revista. Fijaros la revista, qué curiosa. A sangre y fuego. Fijaros quiénes eran los enemigos. Los árabes. La cristiandad, los árabes. No olvidéis que la Iglesia también influye. La Iglesia ha sido pilar en aquella época. Ella dictaba normas, nombraba, y era la que influía todo. ¿Quién era el enemigo de la cristiandad? Los moros. Pero eso nosotros no lo dábamos cuenta. Nosotros veíamos esto de la porra, el otro el Capitán Trueno, y aplaudíamos. Eso era otro, guerrero del antifaz, no sé si os sobra, más moros, los sarracenos, todo lo que sea árabe, malo. Y la hazaña bélica, y bueno, fijaros, la ruta a Moscú. ¿Quién eran los comunistas? A por ellos. Esa era la propaganda, poquito a poco, que nos fuéramos adoctrinando. Felices, pero adoctrinados. Esa era la idea. Y las niñas, pues la suya, Lolita, ahí están, bueno, otras cosas. Y esta que era muy famosa, Lili, y fijaros la idea es fijaros la diferencia de ella. Manolita, deja pintar los pecos, los potes a doble tamaño para que lo viera. así era. Y nosotros, pues, Espartaco y todo eso. Sigue pasando, me va diciendo de tiempo, que yo tengo Evanjol, pues cuando llegaba Evanjol hacíamos tal palmas porque llegaba y era nuestro héroe. Y bueno, esos eran los niños de la calle. Eso éramos nosotros. La música de los 60, pues, imaginar siempre lo que he dicho al principio, que tardaban las modas en llegar y si queríamos, estos tipos, que eran los número uno en aquella época, lo dejaron venir a España una sola vez, a 2 conciertos, custodiados por la Guardia Civil, y que no se supiera demasiado. En el nodo le regalaron un par de minutos, mientras que a los demás, se inauguraba un pantano, sí había nodo. Esto decía que era la moda Yeye, pero Yeye no es moda, la moda era beat. Yeye es porque decían ellos yeah, yeah, y nosotros pues Yeye. Y es de no es otra cosa, no es moda Yeye. Pero fijaros que tampoco son nada del otro mundo, no son diablos, visten normalmente, más melena, pero ya está. Eso eran los que se llevaban la palma. Beatles, de beat de golpear, pum, 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 que era batería, sonido batería y guitarra, que es lo que usaba. Y luego en el 66, el movimiento hippie, que veréis que son diferentes, veis naturaleza, veis flores, veis paja. Era una música, pero que propugnaba todo lo que hemos dicho antes, todo lo que nosotros no éramos. El amor a la paz, la no guerra, el amor y la naturaleza. Nosotros de eso no podíamos. Aparecieron varias óperas, y hacían esto. Pues eso, mira qué imagen de los indios ahora. Se procuraba la naturaleza, las reservas, que lo echaban de su casa. Esa era la verdad, no la burbuja que teníamos. Y espera un momentillo. Hay una cosilla que sí es importante también. Añadían también esta época a la música, también funcionaban mucho con la evasión y utilizaron por primera vez alucinógenos. Entonces eran favoritos tener alucinógenos para siempre cantar, era un poco también llevadero con eso. Eso era partidario de esa moda hippie. Y os acordaréis todo de la ópera Hair, ¿no? Y todo eso. Bueno, pues nosotros en Linares
ajenos a todo. Nosotros, la música en Linares eran las casetas de baile. Esta es una caseta en el paseo donde está la estación de Madrid, más abajo, que era la caseta de Santa Ana, y más arriba aquí pone el grupo Educación y Descanso. Educación y Descanso era el sindicato que había en aquella época, un sindicato que solamente era cooperante con el gobierno, con la persona que gobernaba, y solamente propugnaba pues el descanso. Se ocupaba de que fuéramos felices, de que bailáramos, de la cultura, de los viajes, de todo eso, pero ahí también nos pillaban. Había varias casetas. Esta era la caseta para matrimonio y personas de edad mediana. Yo no sé lo que es eso. Personas de edad mediana, decía. Y luego más arriba, en donde está al final del paseo, estaba la caseta del Cortijo, que esa era para jóvenes, era más popular, y ahora por música. Y luego estaba la de Roselli, que era en el otro lado del paseo, donde ahí era mucho más pija, ahí era ya de estándar, era para gente de más poder económico. Bueno, y eso es lo que hacían, orquesta y bailar, pasodoble, bolero, eso es lo que la música que se tenía. Este era uno de los programas, no sé si se puede dar más porque es muy gracioso, en el Parque de San José, y sobre todo lo que decían, ¿no? Conjunto músico-vocal. Músico-vocal. Marta Goren, escultural, joven y maravillosa estrella de la radio, la televisión y los discos. En el Parque San José y muchas otras atracciones se comía, y luego si pasa un poquillo más para abajo, dice restaurante y buñolada de madrugada. Los churros, en vez de los churros, todos eran buñoladas. Buñoladas de madrugada. Ahora son churros. Todos los días de feria. Buñolada, sí, pero además se repite. Si fijas la siguiente, esta es la piscina de Benidorm, que fue la que empezaba por aquella época, era un complejo grande, como vosotros conocéis, pues empezaban por bailes los fines de semana. Y siempre había grupos, los grupos de Linares que se realizaban, en este caso los jóvenes y los Epsilon, que eran dos grupos punteros de aquella época, pues todos los sábados y domingos, pues cantaban allí por noche y en feria, por supuesto, allí tenían escenario de sobra. Y esta caseta, por ser más grande, iba cogiendo cada vez más auge. Todo era siempre mejor. Yo no sé si a vosotros os gusta eso del baile con orquesta. ¿Habéis bailado con orquesta? Sí. Pues eso es también parecido, pero de otra época y con otra forma. Sigue. Eso son más verbenas con más cosas, los Teddy Boys, los Trotamundos, en la feria, pues era lo que se llamaba la verbena. ¿Y son todos de Linares? Sí, no, Teddy Boy eran de Almería, pero ya había dinero para contratar, ya podía hacerlo. Y luego ya esto fue a más y cada vez esta piscina pues atraía toda la feria. Toda la feria, fijaros, ¿a través de qué? De contratar a los mejores. ¿Algunos de estos suenan? Bueno, pues estos venían aquí, imaginad, la cantidad de días por un abono que podían ser unos 30 euros. 2.500 pesetas. Para verlas todas. Pues todo el mundo tenía abono. 7.000, 8.000 personas se podían juntar allí. Todo era una competencia bestial para los demás. Así que imaginaros si todo esto venía. Mi madre ahorraba todos los meses para sacarse el abono ella y mi padre. A mí me dejaban, que yo tenía un niño, me dejaban con mi abuela, y mi madre ahorraba para comprarse un traje de noche, porque iban con traje de noche. O sea, iban... Claro. Iban diciendo, mi madre, el traje que tiene mi madre es una pasada. Claro. Yo soy mayor que vosotros, bastante mayor, y yo he asistido A todo. todos los días de la feria. Íbamos ahí, iba como tú dices, cada Sí. día se ponían, las mujeres cada día se ponían un traje trajearon de Sí. noche y ahorraban todo el año entero porque eran Sí. muy caros. Cuando quería hablar, pasaron el micrófono. Es que si Ah, no sé. sí, vale. Vale. Sí, gracias. Voy a estar ahora.
Bueno, pues además fijaron la pista comercial para que fuera todo el mundo. El mismo día Manolo Escobar, que es un folclórico, con Medina Zahara, que eran rock. El público de uno y de otro juntos. Para que fueran todos. Cuantos más fueran, mejor. Marta y 13, dos humoristas, y Leño, que era rock duro. Así, todo. Pues claro, y luego además verbena, con 3 pistas de baile que había en distintos sectores de la piscina, y ahí te ibas. El grupo que quería o funcionaba por objetivo. Que habías ligado a la pista del fondo, que es oscura. Que quería bailar a las pistas primeras, que ahí no había problema. Así que cada uno funcionara como pudiera. Y eso yo creo que ya no hay más. Es que esto es para que veáis, todos artistas de todo tipo, incluso presentadores de la televisión. Era como traer un Hall of Fame, todo lo que veíamos en la tele, traerlo aquí, y tal, nos quedamos, que va a venir esa, si la hemos visto en un 2-3, pues aquí venía. Nada más que para presentar, solo para presentar. Y bueno, y otros también tenemos los festivales benéficos. Los festivales benéficos también, que ahí colaboraba mucho la radio. En la radio había mucha música, había programas y oportunidades para artistas noveles, había programas de villancicos, había programas de canción española. Como la programación de la radio era local, teníamos muchas horas de programación local, no había desconexiones, pues claro, había que inventarse programas, y Radio Linares tenía una programación grande, larga, con muchísimos programas, y los sábados, que había un escenario también allí, pues fomentaban la música. La Radio Linares fomentaba mucha música aquí en Linares, en aquellos años. Y enlazamos con la fiesta, la Navidad. La Navidad, aquí nosotros de niños, pues la Navidad, no es que había muchas, pero como los juegos en la calle éramos estacionarios, funcionábamos con las estaciones. ¿Qué hacíamos nosotros? Belenes, hacer mejor Belén. Íbamos a ver los belenes de los amigos, y nos íbamos a la estación de Almería a por Mujo y a por Escoria, y el paso del puente poníamos un espejo, y como en la película, como lo hacíamos con las hazañas bélicas, pues montábamos guiones del Belén, a cuál mejor, y poníamos soldados en el Belén y lo que quisiéramos. Ese era nuestro tema, había belenes, y luego encima nos daban a enmerendar. En donde íbamos nos daban un rosquillo, y algunas veces hasta vino de la monja, vino San Clemente, que era vino dulce, para que nos salieran los colores. Y bebíamos vino dulce. Bueno, sí, esto era una curiosidad para que veáis un poquillo cómo se regulaba el tráfico en aquella época. Con guardias, no había semáforos, pero estaban perfectamente coordinados. Tenía que estar que es de las 8 puertas, con el de San Francisco, para que no hubiera atajo. Concretamente, esa es las 8 puertas, está el municipal, se ve allí con el casco blanco, que lo está señalando Juan, y otro que hay en el centro. Y entonces lo que tienen son regalos de la gente que le llevaban a los policías municipales. Luego ellos los llevaban al ayuntamiento y allí se los repartían. Había cajas de cerveza, botellas de sidra, de todos esos gustos que se ven, era eso, se le entregaban a los municipales. Eso es correcto, así es. Eso es lo que llamaban el aguinaldo, ¿no? Y entonces pasaban por allí y les dejaban cosas. Hay otra versión, Antonio, que decían que Franco había propuesto una campaña para ayudar a Sidi Ifni. Y entonces los guardias reclutaban todo lo que le daba a la gente para ayudar a aquella gente. Pero desgraciadamente todas estas mercancías, todo esto se perdió en el camino, porque en aquella época había una personalidad que se llevaba todas estas cosas, que eran los extraperlistas. ¿Conocéis vosotros lo que es un extraperlista? Un extraperlista aparece mucho cuando hay épocas de hambre, porque a los productos que tienen tasa, como el café, como el coñac, lo otro, pues ellos los vendían a mayor precio. Se hacían con él y vivían de eso, de vender las mercancías, el café, vino, con la carne, a mayor precio. Lo compraban y lo revendían. Eso era el extraperlo. Eso es típico en la época de posguerra. Gente que vivía de eso. Es como comprar la reventa en el cine.
Hay gente que compra 6 entradas, no va al cine, espera que, o sea, en el fútbol, espera que se acaben y vende esas 6 a mayor precio. Eso era el extraperlista. Nosotros, nuestra zambombica, la calle Serrallo, que estaba lleno de puestos de zambomba, BBM, y no queríamos saber más nada, muchos villancicos a cantar y a que nos dieran. Y hasta ahí el festival en el asilo, que también íbamos. La que a nosotros nos gustaba era la feria. La feria sí que nos gustaba. Era la feria de los niños, la feria para los niños. Además, como estábamos sueltos, llegábamos a casa cuando nos daba la gana, salvo que nos pegaran, nos dijeran, pues ahí tenemos. Este era una de las atracciones favoritas, el tren de la bruja. Ese sí lo conocéis, ¿no? Entonces, pues prácticamente se dejaron la maquinaria. Y estos eran los coches de choque, que también era favorito, también con pareja. Aquí le dejaba siempre, fijaros, conduce tú, y le dejaba que conduciera la mujer, que conduja, y así tienes tu oportunidad de echar el brazo un poco. Claro, lo que tú has dicho. Esto sí me gustaba, el látigo. Todos son muy rudimentarios, no tanto como los de ahora. Estos eran los caballicos, de nomás, para el chico, vestido de flamenco, el tío Vivo, que es de un tío de Madrid, que se llamaba tío Esteban, que montó un tío Vivo con 4 caballicos, se murió y en el entierro lo pasearon por ahí, por cerca de la feria, y revivió. Entonces, el tío Vivo viene del tío Esteban de Madrid. Sí. Así es. En las tómbolas. También la revivía. También la revivía. Una gitana que murió y estaba en el velatorio, en la casa, en el palo de las latas, y la rincona madre, no la rincona que ahora, que era la rincona hija que canta flamenco, pues la señora había muerto, la habían filmado, que había muerto, había dado una de catalepsia, se llama. Sí, catalepsia, sí, eso es. Así, pues tú me conoces el doctor, abuela, todo quitado como corría. Pues sí, así, pues puede ser así, la catalepsia, sí, tiene. Sí, la tómbola era eso. Esto es lo que me gustaba, el tiro pichón. Nosotros llamamos tiro pichón. Y entonces tenía como un de corcho y tú le pegabas. Otras veces te daban el perdigón y tú disparabas. Había un palillo de dientes y encima lo que tú obtenías. Si era el chicle, cuidado, porque si dabas con el perdigón, luego te tomarías el chicle y te podías llevar el perdigón. Pero que era muy chulo, todos participábamos ahí. Eso es dinero para el tiro pichón, que ahí gustaba mucho. No te acerques tanto, que estaba ya al lado. Claro. Las barcas, que es muy rudimentario, sin nada. Ahí lleva, sin recepción. Bueno. Así lleva. No había nada, si éramos, ya te digo, no había ninguna regulación, no había los colegios, no había listo. Y sobre todo el circo sí que nos gustaba, porque además aquí los circos que venían eran importantes. Y te dejaban ver las fieras por la mañana, las ponían en la jaula. Estaba entonces en la Virgen de Linarejo, en la Esplanada, camino de la Virgen de Linarejo, donde está el parque que hay de Doña Lucy, pues ahí estaban ahí ponían todo, el teatro chino Manuel Teché, estaba lo otro, estaba el circo, estaban todos. Y entonces las fieras las ponían ahí, nosotros íbamos a ver los leones, el tigre y todo eso. Es que aquello no era parque. No era parque, era un descampado. Sí. Y doña Lucía era una matrona, ¿no? Una matrona, la matrona que nos trajo a todos. A mí también. Sí, era una matrona muy famosa de Linares, que prácticamente los niños en hospital empezamos a venir bastante tardíamente. Yo no, veníamos a las casas. Entonces la comadrona era importantísima. La midwife era importantísima. Y estas las cadenas, no sé si os acordáis vosotros, que es muy parecido. Esa era mi favorita. Las cadenas, si no se te enrollaba, estaba muy bien, pero eran chulísimas. Pues eso es lo que nos gustaba a nosotros. La feria con 4 duros. Y esta es la feria del paseo. Antonio Miguel Ángel, ¿vosotros habéis ido al teatro chino en Manolita Che? No, todo prohibido. Tú sí, cuenta que había por curiosidad. Yo he ido, porque ya lo he comentado, que soy más mayor que vosotros, ¿no? Entonces aquello pues era una novedad muy grande, estábamos esperando
aquí viniese el teatro chino de Manolita Chen. Manolita Chen era una actriz de variedades muy famosa y estaba casado con un chino, que sería Chen Chen, Miguel Chen. Entonces cogía el apellido de leche. Y claro, salían pues con unos escotes y los marcadores puestos, y claro, salían al escenario y miraban, y iban las mujeres o las novias con el novio o los matrimonios, y ella tenía una sensibilidad que miraba a ver quién era el más pardillo, y entonces se le pasaba allí por delante a hacerle así, y la mujer le tiraba: niño, no mires, nene, no mires. Y había una bronca impresionante, y luego unos chistes muy picantes, que claro, que aquello era una bendición. Es que no veía a las mujeres. Bueno, yo me puse novio muy jovencito, todavía mantengo ese noviazgo con mi mujer, ya tenemos un nieto, y era la falda por debajo de la rodilla. Después ya vino la minifalda en los años 70 y algo, que fue cuando yo ya estaba trabajando en Madrid, y ya se le veía la rodilla a las mujeres, pero era muy difícil. Cuando ahí venía y salían casi en cuero, pues figúrate tú lo que había, que tenía rompo, y yo iba por las noches a los 5 días de la feria, no te importaba ni venidor, ni te importaba ningún sitio para Manolita Chen, que es lo que había, eso era así. A nosotros nos dejaban. Si veían que íbamos allí, nos pegaban. Nosotros ahí. Chicos, cuando por favor, que hablas con el micrófono, Sí. que si no Vale. se nos pierden todos los que están allí. Vale. Yo me lo voy a acercar todo lo que pueda. Fijaros, ahora eso es la feria del paseo, todos hacia allí, los bares allí, y la familia iban a comer, a comer pollo, a comer, en fin, 25 pesetas, un bocadillo de jamón. Pues ahí lo tenías todo, ahí íbamos todos. Estos son días de los años 70. Y sobre todo la cabalgata de los gigantes cabezudos. Vosotros sí lo habéis visto, ¿no? ¿Y no asustan los cabezudos? Pues en aquella época sí que nos asustaban. No sé por qué, si es por estas caras o lo que fuera. Dime. Todavía, claro. Y en Pamplona, en muchísimos sitios. Está claro. Ahí tenía... bueno, lo que pasa es que sigue pasando. Esas eran más... Y sobre todo, fíjate la siguiente, vamos mal de hora, ¿no? No, que me suena... Y claro, es que con estas caras tan horribles, ¿quién no se sabe? Siempre todos los personajes, la bruja, el moro, el soldado, el guardia civil, el otro, y todo, pues, imagínate, con esa cabeza y con un verbajo en la mano, y te acercaban, pero que te pegaban. Era un poco la relación, es decir, al miedo, meter la adrenalina de coger y luego salir, pero que te daban. Que te daban. Nos daban 2 pesetas, yo que me he vestido. Claro. 2 pesetas y un bocadillo. Sí. Y entonces, que tenía coraje, que también... Claro, a por ello. Es que no era tampoco... Había quien se portaba bien y había quien iba por ti. Entonces había que tener mucho cuidado. Eran 2 carreras, la de ida y la de vuelta. Y este era otro fenómeno, vinieron son las mayoreras. Las mayoreras, no sé si las habéis visto vosotros, pero eso también salían. Las mayoreras eran también muy militar todo, la chaqueta militar, la falda y la bota a fuego. Y llevaban como una varita, un niño que en el aire la hacían bailar, y detrás estaba la banda de música. Esa también desfilaban en las cabalgatas de aquella época. Yo estuve un tiempo de mayor, ¿eh? Sí. Y la Semana Santa aquí en Linares tenía en aquella época un nombre, que es la austeridad. La Semana Santa era oscura, era tétrica, era dominada totalmente por la Iglesia. Nosotros nos gustaba vestirnos de penitentes. Nuestra Semana Santa era, como he dicho antes, en los juegos de la calle, lo que hacíamos era coger y montarnos un tambor, una lata de conserva que fuera grande, la poníamos al revés, le atábamos una cuerda con nuestra cintura y ya teníamos el tambor. Cogíamos dos lápices o 2 palos y a tocar el tambor, y de cucurucho nos poníamos papel de periódico, y esa era nuestra Semana Santa en la calle. Así es.
En las cofradías tanta afición como hay ahora no había, las cofradías eran a ruedas, no eran demasiado atractivas, la gente, fíjate, con el gorro levantado, si nos vestíamos, nos salíamos de la procesión, nos comprábamos un polo, nos sentábamos en el paseo, luego volvíamos, nos salíamos otra vez, fulanico, que soy yo, hola, ¿no me ves? Y charlábamos, nada, no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Y sobre todo pasa, fijaros, solo hombres, muy pocas mujeres. Muy pocas mujeres en la Semana Santa, el protagonismo es ahora, es más, pero entonces nada, todo en manos de hombres. No sé si llegaba a ver, Antonio, no sé, con algunas cofradías que prohibieran las mujeres, creo que no se llegó a este punto, pero que no se fomentaba. Que Jueves Santo y Viernes Santo, no hay radio, no sí, eso sí le iba a decir, que el miércoles se interrumpía la programación en la radio y solamente se emitía música sacra. Y en la tele, películas todas de religiosas, las sandalias del pescador, la túnica sagrada. Esa era la propaganda que yo decía antes, ese era el poder de la Iglesia. Hasta el domingo de Pascua no se volvía a reír. Y luego ya, ese era el 60, ya paso rápidamente porque no sé cómo vamos de hora. En los 70, el fenómeno del que yo quería hablaros de cómo nos divertíamos eran los guateques. Los guateques, la palabra guateque viene de Sudamérica. Lo trajeron los indianos españoles que fueron allí. Y bueno, con los productos también se trajeron la palabra guateque. La guateque allí era una fiesta familiar donde se bailaba y había una gran comilona. Se juntaban así. Pero aquí se deformó y pasó a ser una fiesta de jóvenes, estrictamente, normalmente en el local de alguien que tenía un garajillo o algo así, con su música, de comida no tanta, bebida, refresco y a lo mejor algunos adulterados, que no sabíamos no se podía comprar, ni no sé de cómo se cogían, pero allí íbamos. Y un ritual que era la hostia, como no había móviles, todos sabíamos dónde nos veíamos en Linares, en dónde estábamos cada uno, las pandillas de los nenes, las pandillas de las nenas, y nos juntamos como así, como por casualidad. Ay, qué bueno, que ya que estamos aquí vamos a bailar. Y todos dicen que sí. Y nos íbamos a un local a bailar, que era el guateque. Esta empezaba con la música rápida y acababa con la música lenta, si podía ser. José Luis, Si podía ser. os cuento una anécdota, es un poquitín, Ah, sí. es un poquitín fuerte, pero es muy gracioso. Bueno, yo estaba en una peña, estamos hablando de los años 69, 70, y estábamos en la calle Jaén, donde estaba la fábrica de harina Marín Palomares, la Victoria, y había un callejón y teníamos dos habitaciones que eran de un padre de un compañero. Y entonces aquello nosotros lo adornamos, las dos habitaciones, con luces muy oscuras, pintábamos la bombilla en rojo, en azul, contra menos claridad y ese mejor, ¿no? Lo teníamos todo de madera, de esta que se corta de la serrería, todo muy bien puesto, comprábamos lo que ha dicho, nuestra Coca-Cola, nuestro fin, y bailábamos, ¿no? Entonces, eso se solía hacer el sábado. Nosotros tenemos los Macabeos, dos peñas muy importantes, una era los Macabeos, que era donde yo estaba, y la otra era los Dragos, que estaban en la Plaza de Colón, en el ese de Turuchero, una agencia que había ahí en su almacén. Bueno, pues yo llegaba el sábado y le decía a mi madre, porque tampoco nos duchábamos antes todos los días, nos duchábamos normalmente de sábado a sábado, porque es que no había agua corriente, entre otras cosas, o sea que... Entonces, le decía a mi madre, mamá, ponme ahí los pantalones acampanados, esos de campana, que ahora se vuelven a llevar, y me pone el mini pum, era un jersey muy cortito, muy estrecho. Claro, yo ahora estoy gordito, ¿verdad? No, ya no puedo ser torero, puedo ser picado. Bueno, pues ahora me ponía el pantalón, el mini pum, y decía, y ponme dos pañuelos. Y decía, ¿dos pañuelos? ¿Que estás enfriado? Y yo, no, ponme dos pañuelos. Bueno, pues íbamos al baile. ¿Qué pasaba en el baile? Que cuando estaban las luces ya puestas, pues iba, ¿baila? No, estoy pedida. ¿Baila? No. Y no quería ni bailar, aún así. Entonces, cuando había algunas que se acercaban más que otras, porque las mujeres ponían así los brazos, entonces cuando no interesaba, cuando te iba a acercar, te echamos para atrás. Pero nosotros antes,
Por ejemplo, hacía yo, cogía dos pañuelos y me los metía en el bolsillo. Como eran los bolsillos que eran rajados, que eran entallados, que no tenía pinzas, pues parecía uno que era un torero, tenía un paquete que era demasiado. Y eran los pañuelos. Entonces, vaina, sí, vaina. Entonces cogía, empezaba Rafael o Adamo con tu mano en tu cintura, empezaba a la iba acercando y te la llevaba donde estaba el bulto. Cuando la nena notaba el bulto se iba al otro lado y ahí estaba con el bueno esperando. Pues sí, la verdad es que el ritual era empezaba pasar. Yo me tengo que ir, tenéis que estar pasando, tengo clases. Queda muy poquillo, quedan ¿Me puedo 10 minutos. quedar? 10 minutillos. ¿Me puedo quedar? Lo que digáis. Lo que digáis. Es verdad. Me encantaría quedarme. Nada más que se siente, o que estáis de ahí. Bueno, pues eso era el ritual, de verdad, que empezaba muy separado, corría al aire y luego nos íbamos acercando. Unos triunfaban, otros se oían aguantar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso eran los bailes entonces. Pásalo para adelante. No, para atrás. Ahí. Eso eran los guateques. Sigue un poco más. Y esta era otra cosa que queríamos contar. Cuando entrábamos al instituto, nos daban a los 10 años una ficha como esta para pertenecer a una organización juvenil española. Acordaros de antes que te he dicho que os he dicho que ese ministerio de la información nos tenía todos. Qué mejor que a los jóvenes, nos ocupaban de nuestra aventura, de nuestro tiempo libre y todo. Y eso se hizo llamar Organización Juvenil Española, que tenía connotaciones con organizaciones juveniles alemanas e italianas, curiosamente los aliados de Franco. Y estaba basado en las juventudes hitlerianas, en las juventudes nazis. Bueno, pues esa era la que nos daban en el instituto y obligatoriamente, casi obligatoriamente, nos hacían de la OGE. Si pasa un poquillo más, claro, nosotros, esto era la OGE. ¿La habéis visto por la calle algunos ahora? No. Bueno, pues estos pululaban con su uniforme gris, todo muy militar. En esas edades. Pasa un poquillo. Eso eran ya mayores. Así es como quedaban. No. Ahí está. Como quedaban ya de mayorcillos, desfilaban en los desfiles profesionales, se iban de campamentos, claro, era la envidia de todo el mundo. Querían todo lo que tú querías con aquella edad, con 12 años. ¿Qué ibas a querer? Pues irte con tu amigo de campamento y tocar en las procesiones, pero tenías que ser de la OGE. Y ahí es donde, ahí te metían un poco el adoctrinamiento. Es decir, que esto estaba en el Lugarillo. ¿Conocéis el Lugarillo? Bueno, ahí estaba, donde estaba la Casa de la Juventud, ahí estaba. Pero que era todo muy de ese tipo. Es decir, existía también, los nombres eran flechas y arqueros. Todo muy militar. Y la Guardia de Franco, todo. Seguimos. Sigue más adelante. Y esto era otra cosa que nosotros teníamos, los recreativos. Se llama recreativos, pero nosotros le llamábamos los billares. En los billares lo más famoso era esto, que se llaman pinball, pero para nosotros recordad que teníamos un glosario nuevo de palabras, llamó las máquinas de petaco. La máquina de petaco. Y entonces la bola entraba. Pero para que durara más la partida, levantaban las dos patas y la bola no entraba, hasta que se dieron cuenta y pusieron un sistema donde si hacía eso se apagaba. Pero como era amigo del uno que llevaba con el cambio que le llamábamos el ficha, o al ficha, si era amigo tuyo, dice, échame 2 partidas hasta la orilla, le daba 2 partidas y jugaba. Y ahí estamos todos. Eso, y el otro amigo grande que era el futbolín. El futbolín con los desafíos. Jugábamos entre 2 y el que perdía paga. Y estaban llenos de futbolín con los reglamentarios, con los equipos, eran grandes. Y eso era otro de nuestro siempre metidos en los billares. Ahí estamos siempre. En vez de la calle, a los billares.
si pásalo, y también, a ver, nos seguían los guateques en los 70 igual, con los grupos de aquí, esto eran los Epsilon que yo he dicho antes. Y otra cosa que había también de música eran los coros de la iglesia. Las parroquias, recordad que la iglesia hacía influencia a los jóvenes, los atraía por medio de esto, es decir, se formaban grupos de guitarra y panderos que cantaban en las canciones de misa. ¿Todavía lo habéis visto alguno? Pues en las misas de 12 iban ellos y cantaban canciones del misal, Padre Nuestro, Danos la Paz, y eran grupos de chicos y chicas jóvenes que cantaban canciones folk. Y eso era el grado de las parroquias, por curas jóvenes que intentaban darle ya una imagen de la iglesia un poquito más aperturista, más, digamos, atraer a la juventud de otra manera. Y yo creo que ya con esto eran lo que son ya las músicas que había, pero eso ya se va sonando. A nosotros no nos llegaban, pero por aquella época, ya en los 70 y tantos, ya sí empezaba a ver lo que era el rock duro, Deep Purple. David Bowie, Led Zeppelin, David Bowie, que decía, ¿y por qué va vestido de mujer si es un hombre? Hasta donde llegábamos a pensar cuando lo veíamos, esto estaban absolutamente prohibido. Esto era lo que se llamaba glam rock, rock de glamour, casi erótico. Y eso era Queen, Freddie Mercury, que suena. Esto era Pink Floyd, que también en aquella época. Genesis. Santana, que se llamaba rock latino, era un rock con mucha percusión, muchísima percusión, y nosotros pues con nuestro grupo folk también, Harcha, Mocedades, que sí os voy a estar, son canciones folk, y se parecía a lo que era la ópera rock, Jesucristo Superstar, que entonces no había micro inalámbrico, con este cantaban y disimuladamente, cuando llegaba tu desde el teatro, lo dejaba justamente en el suelo, cuando iba el otro a recogerlo, el Judas, y seguía como si no se notara nada. 3.000 representaciones en directo, de música y voces, todos los días. Eso hay que echar, pues, 3.000. Y empezaron ya todos, bueno, los conciertos grandes, todo, bueno. Y estos eran los Antisistemas, los Sex Pistols, que estos eran los ninis, los que ni estudian ni trabajan ni tenían futuro y se rebelaban contra todo. Entonces estos eran los punky, llegaba el rock punk. En España los Burning, imitadores, Miguel Ríos. Y ya en Linares, pues teníamos los grupos que sustituyeron a la orquesta. Entonces estaban los que todos están perdidos hasta ahora. Chasis, ¿os suena? Chaplin, sigue un poquillo. La Orquesta Nevada, todo eso. Ya sigue dando, y han sido muy buenos intérpretes y han creado toda España. Y nuestra gran orquesta de música ligera, que es otro de los fenómenos que aparecieron aquí en Linares, de manos de una persona, Mariano Luna, al cual se le debe un homenaje porque ha sido el alma mater desde que empezaron con los grupos, con la orquesta, hasta que fundó su orquesta de música ligera, que todavía toca todos los años, al menos una vez en el Cervantes todos los días. Y esa era nuestra esta. Hasta aquí la charla. Muchísimas gracias. El pasado se aprende. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenías una pregunta? ¿Quieres una cosilla? ¿Algo que decir? Que ha sido muy divertido, ¿verdad que sí? Ya, los 80, pero soy ya otra charla. Pues a Pero ya no era yo ya. ¿Alguna pregunta tenéis, no? Que he contado algunas cosas y sobre todo he intentado conectarla con el momento que vive España. Las cosas no son por algo. Y cuando venía esto, cuando actuábamos así, cuando nuestro ocio era así,
cuando nuestra música era esa, era porque estábamos dormidos. Yo le quiero llamar la España dormida. Si no comparas, lo tuyo es lo mejor. Cuando comparas, ya viene y joder, ¿y por qué hacen aquello esto? Y esto porque, oye, son más libres que nosotros, ellos pueden hacer, eso era tóxico. Pero veía una paz que duró muchos años. Es una paz interesada. Ahí está. Ha sido maravilloso, Miguel Ángel, perdona, muchas gracias, porque ha sido volver otra vez para mí al instituto y ver a este profesor que explica todo desde dentro, con todo su cuerpo, con todo su entusiasmo, con toda una sonrisa a través de esa mascarilla, y qué maravilla. Verte en plena forma. Por acogerme, ya he dicho que está en mi casa. Yo considero este centro de mi casa. Un lujo. De las tres charlas que llevamos, Miguel Ángel, la de Antonio ayer, la de Natalio, las que llevamos, los guionistas de nuestro futuro proyecto, estamos cogiendo muchas ideas de que no recordamos y que tenemos que meterlas como sea, porque es muy ordinario. Seguramente se quedan muchas cosas, porque cada uno lo vive eso, otros que hayan visto más cosas que yo, y seguramente que su abuelito, su abuelo, pues tendrán más cosas que contarle. A lo mejor al hilo de esto, ellos pueden decir dar más detalles todavía, establecer esa conexión, pero que, como yo he dicho, el pasado hay que usarlo como aprendizaje, no ignorarlo. Y digo que la idea que estáis cogiendo, que no cojáis la mía que yo he contado. Porque es muy interesante. Esa para la versión adulta. Hagamos la Eso ya, tampoco da más que. Nada, que seáis felices, que se queden buenas notas y que no también.